buenas a todos historiófilos, aquí estamos en una ocasión más y en este caso pues inauguramos lo que es la sección del canal de la Gaceta de Heródoto. Pues la Gaceta de Heródoto va a ser una sección en el canal que, como ya explicamos en nuestra cuenta de Instagram, pues va a consistir en que vamos a dar una serie de noticias que intentaremos actualizar semanalmente y bueno, pues que tratarán sobre historia, que es la temática de este canal. Y bueno, pues en esta ocasión traemos una para empezar ya con esta Gaceta de Heródoto y os la dejamos por aquí. Pero antes de empezar con la Gaceta de Heródoto, su primer volumen, su primer vídeo, pues me gustaría recordaros que os suscribáis al canal si no lo estáis, ya que, bueno, pues eso nos ayuda un montón y revisando las estadísticas del canal he visto que mucha de la gente, de las personas que ven nuestros vídeos, pues no están suscritas al canal, entonces es una cosa bastante fácil y ya si os suscribís también podéis activar la campanita para que os envíen notificaciones para que veáis los siguientes vídeos cuando los subamos. También os recuerdo que dejéis un like en el vídeo si os ha gustado y también os dejo por aquí mis redes sociales para que podáis ir a verlas y bueno, pues que veáis también lo que hacemos en otras redes sociales. Así que ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Pues bien, este fantástico hallazgo ha tenido lugar en la ciudad griega, una ciudad antigua griega, que recibía el nombre de Tonis Herakleion. Esta ciudad de Tonis Herakleion actualmente se encuentra en la bahía de Abukir, que es una localidad que se halla al nordeste de Alejandría a una distancia aproximada de 30 kilómetros. El descubrimiento de esta galera, así como el de una necrópolis griega, ha sido llevado a cabo por un equipo de investigación franco-egipcio integrado por submarinistas del Instituto Europeo de Arqueología Submarina y también por integrantes del Ministerio de Antigüedades de Egipto. Bueno, y Nacho, ¿cómo es que se hundió esta galera? Porque bueno, a ver, sí, puede haber muchísimas causas para que se hunda un barco, pero en este caso y en esa época, ¿cómo es que se hundió el barco? Pues muy bien, yo os lo cuento. Pues resulta que este barco estaba entrando en esta bahía de Abukir, que antes pues era la ciudad de Tonis Herakleion, como ya dijimos, y todo esto ocurrió en torno al siglo II antes de Cristo. Y bien, pues mientras que este barco estaba entrando en la bahía, en el puerto de Tonis Herakleion, pues tuvo lugar un enorme terremoto que sacudió la ciudad, y unos bloques de piedra enormes se desprendieron del cercano templo de Amón, así que, cayendo esos bloques sobre el barco, lo hundieron y lo llevaron al fondo marino. Irónicamente, esos bloques que en un principio pueden parecer los causantes del naufragio, han sido los que han contribuido a conservar el barco en el mejor estado posible, ya que al viajar al fondo marino el barco pues ha sido conservado gracias a una capa de arcilla de 5 metros de grosor. Bueno, pues el señor Frank Godio, que es arqueólogo y director del Instituto Europeo de Arqueología Submarina, es el artífice de este descubrimiento, del descubrimiento de esta galera, y bueno, él mismo, tras descubrirla, declaró que el hallazgo de este tipo de navíos es extremadamente raro, porque este tipo de galeras son de un tipo concreto, que son llamadas galeras rápidas. Solamente se tiene un ejemplo aparte de este, que es la galera cartaginesa de Marsala, que está datada en el 235 a.C. y que, bueno, pues solamente tenemos actualmente dos referentes de cómo eran esas galeras rápidas, que se llaman. Y bueno, pues este señor ya había descubierto entre los años 1999 y 2001 las ciudades perdidas de Tonis Herakleion, que es la misma de la que estamos hablando en este vídeo, y también de Canopo, en el norte de Egipto. Y todo ello gracias a hacer pues investigaciones submarinas en Alejandría. Pues los estudios que se han realizado sobre el barco pues revelan que se construyó según la tradición clásica, con juntas de mortaja y espiga, y también que internamente está muy bien acabado. Pero también hay que tener en cuenta que también tiene características de los barcos egipcios, de cómo se elaboraban los barcos en Egipto. Así que eso nos habla de una posible fabricación mixta, teniendo en cuenta la tradición clásica en cuanto a los barcos, pero también añadiéndole esos elementos tolemaicos o egipcios que le dan esa personalidad también al barco. Sabemos también que este barco estaba provisto de remo, porque las galeras se caracterizaban por ser barcos de remo, pero que también contaba con una vela, como se puede saber gracias al mástil que se ha encontrado junto al barco. El barco tenía una longitud de 25 metros de eslora y también se sabe que tenía el fondo y la quilla planos, lo que era bastante útil, se cree,
para navegar por el delta del Nilo. Pero además os añado más información, porque ya no solamente hablando ya de la galera, sino también de la necrópolis, que recuerdo que también se ha descubierto una necrópolis, pues claro, pues tengo que contaros que se ha descubierto un túmulo en una localización cercana a la del barco hundido. El artífice del descubrimiento de esta nueva necrópolis griega ha sido el profesor Ihab Fahmy, trabajador en el Ministerio de Antigüedades Sumergidas de Egipto, que ha descubierto pues esta necrópolis griega, que también cuenta con numerosas sepulturas provistas de ofrendas. Esta necrópolis griega está datada en el siglo IV a.C. Y es que en el mundo de la arqueología todo tiene su explicación y todo ayuda, y al parecer este descubrimiento pues nos da a entender que pudo haber mercaderes, así como mercenarios griegos en esta ciudad de Tonis Herakleion, ya que, bueno, pues esa presencia de sepulturas griegas con ofrendas revela que, bueno, había un alto nivel adquisitivo en la zona, lo que da a entender que había mercaderes, y también pues sabemos que la forma de vida de los mercenarios era pues ganarse la vida gracias a cobrar por sus servicios, y sus servicios pues bueno, eran soldados de alquiler. Eso pues revela que se manejaba bastante dinero en esta zona de Tonis Herakleion, en esta ciudad de Tonis Herakleion, que como ya decimos era un punto estratégico, ya que controlaba el acceso al Nilo a través del brazo canópico de Egipto. Todo esto, por supuesto, antes de la fundación de Alejandría en el 331 a.C. Los restos de los santuarios que antaño levantaron los griegos cerca del templo de Amón han sido también redescubiertos en esta necrópolis sumergida. Pues bueno, eso ha sido todo, historiófilos. Me alegro de que os haya gustado, en el caso de que os haya gustado, y si no os ha gustado, pues lo siento mucho. Y bueno, pues os invito también, ahora que ha terminado este vídeo, a que os paséis por uno de los vídeos que os dejo aquí siempre al final, y que bueno, que si no queréis bajar y saliros del vídeo para suscribiros, pues mira, aquí mismo os dejo un botón que podéis hacerlo. No obstante, me despido y hasta la próxima.